Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Desde ahora, en la 92.9, Álvaro Escobar, Francisco Aguiluz y Beatriz Sánchez son Combinación Clave. Información, opinión y debate es una combinación clave junto a sus invitados. Combinación Clave en la 92.9, tu nueva número uno. Yo me pasó al revés de la semana pasada, que estoy pegada con que estamos poco menos que a lunes y estamos ya a miércoles. Exactamente. Además que esta semana sí nos tiene que ser lo más corta posible, porque la que viene tenemos sándwich entre medio, tenemos de todo. Sí, es verdad, yo no tenía eso en el radar, Pancho. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos, estamos iniciando Combinación Clave. Esta mañana tenemos un invitado ya en el estudio, lo vamos a presentar en un segundo. Lo que sí queremos es adelantarle algunos de los temas que vienen para discutir más ratito con el panel. Está lo que ha pasado ayer y no sé si fue ayer o antes de ayer, que fueron las decisiones que se tomaron en el Tribunal Constitucional a propósito del caso de la colusión del Confort y lo que pasó con lo que, ¿te acuerdas que tú lo alcanzaste a anunciar en la mañana? Lo de Gabriel Ruiz-Tagle, que tenía orden de detención, él la negó. Exactamente, tal cual. Después la Fiscalía lo desmintió. Justo, ese fue el hilo de la historia. Vamos a estar hablando sobre eso. También de declaraciones del nuevo fiscal nacional, Jorge Aut. Ya hay toda una interpretación de lo que dijo y las distancias, a lo mejor, las diferencias que se pueden manifestar con Sabas Chaguán. Ayer tú lo mencionabas con harta ironía, pero que es cierto. Cuando el Pancho, ¿se acuerdan? Dijo, hoy les voy a nombrar el grupo en la UDI, son puros cabros nuevos, sí, que van a ver el tema municipal. Bueno, está liderado por Joaquín Lavín. Y de verdad es impresionante cómo los mismos nombres se repiten de hace, ¿cuánto? ¿20 años? ¿O más? Ayer yo veía fotos, además, de Joaquín Lavín. Parece que yo no sé si está usando lente de contacto sobre el ojo, pero está sin lente y se ve súper distinto. Sí. Y había harto rumor de que se había, no sé, hecho como un estiramiento de cara. ¿No? Yo creo que simplemente que sacó los lentes, ¿o no? Yo también creo, supongo. Porque igual hay gente que usa lentes, que uno está muy acostumbrado a verlo con lentes, se saca los lentes y se ven un poquito distintos, ¿o no? Sí, es verdad. Es idea mía todo eso. No, es verdad. Gracias, se ven distintos. Lo que uno espera de que sea distinto también es el doble rol, la doble militancia. Como comunicador y como político. Es medio raro eso. Que él está haciendo campaña por la UDI y por otro lado tenga un programa derechamente como comunicador radial. Y yo creo que la UDI está feliz con eso en todo caso. Sí. Bueno, está la Radio Agricultura, que tiene un programa donde hay distintos políticos. Hay otro que está la Cecilia Pérez, que fue ministra de Sebastián Piñera. Hoy día trabaja con Sebastián Piñera en la fundación de él, en fin. Y el otro tema que está interesante para verlo con Pancho Martorell, y mira, qué curioso que todos los miércoles tomamos un tema que tiene que ver con los medios de comunicación. Este instructivo que dio el Ministerio del Interior para la relación de las policías con los medios de comunicación, a propósito de los índices de violencia, pero sobre todo del temor que existe a la delincuencia y una forma de mirarlo desde el Ministerio del Interior. Muy interesante eso. Lo vamos a estar abordando en un ratito en el panel, pero yo lo decía antes, vamos a conversar con nuestro próximo entrevistado. Tengo su libro. Ahí está. Justo se va a saludar, es que el streaming revela todo. Se llama La Casa de Todos, es el constitucionalista Patricio Zapata que nos va a acompañar esta mañana y de esto vamos a hablar, de la nueva Constitución. Patricio, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. Buenos días por la invitación a ustedes. Muy buen día. Bueno, Patricio, lo hemos visto a usted en columnas, comentarios, invitaciones a paneles, diálogo, entrevista, en fin, en tema constitucional, porque se instaló el tema constitucional. A mí me gustaría saber ¿por qué es necesaria una nueva Constitución en Chile? Bueno, mi percepción es que este reclamo, esta demanda, es bien profunda. De repente uno tiene la duda si hay los temas que uno está viendo son modas pasajeras, son cuestiones más o menos artificiales que se le ocurrió a un grupo de profesores o de políticos y lograron instalarlo por un rato. Mi percepción es que esta es una cuestión bastante profunda. El otro día el PNUD publicó un estudio en que hicieron un seguimiento de 5 años, a todas las encuestas más o menos serias, y
era bien impresionante ver la persistencia del apoyo a esto. Yo no creo que valga la pena hacernos cargo de ese argumento que circula por ahí, de qué vale, de qué sirve que tengamos un 80% de apoyo si resulta que la gente no ha leído la Constitución, la gente no la conoce en detalle. Esto es bastante más profundo que conocerse los artículos. Esto no es un problema de haber memorizado los incisos, los párrafos. Eso en ningún país del mundo. Los ciudadanos andan en el metro con la Constitución bajo el brazo. Pero en muchos países del mundo lo que uno observa es que hay una lealtad hacia la Constitución, hay un compromiso, la sensación que viven los ciudadanos de que el pacto constitucional es de todos. Eso es algo que uno experimenta cuando conversa con un ciudadano, por ejemplo, norteamericano, con un ciudadano de la República Federal Alemana. Hoy día tú le preguntas a un sudafricano, y te dice, nuestra Constitución, la Constitución que hicimos en 1991, después del apartheid, es importante para nosotros. Yo creo que los últimos años han visto cómo, especialmente entre los más jóvenes, se aguza el sentido crítico. Algunos exageran. Hay gente que dice que tenemos un sistema institucional pésimo, terrible. Yo no hablo desde ese diagnóstico negro. Yo creo que tenemos una Constitución que ha sido reformada muchas veces, que tiene cosas positivas. Pero lo que yo veo es un creciente sentido crítico, la convicción cada vez más compartida de que esto necesita una revisión profunda, y que además debe hacerse de una manera distinta a la manera en que se hizo el 2005. Eso no significa descalificar el 2005. Las cosas no tienen por qué ser blanco y negro. El 2005 se hizo una revisión súper importante y valiosa, pero se hizo, podríamos llamar, al modo de los 90. Es decir, se juntan políticos muy inteligentes. Qué bueno ese término de modo de los 90. Claro, porque se junta, José Miguel Insulza, se junta José Antonio Veragallo, Andrés Chadwick, dialogan, ceden, conversan. Yo no veo nada de oscuro ni siniestro a que la gente converse, a que lleguen a acuerdos que son positivos para el país, pero estamos en el 2015. Bueno, y el modo 2015 es otro. Es otro, porque el mundo es distinto. El mundo es distinto en América Latina, el mundo es distinto en Europa. Las mismas cosas que se discutían en Francia, por decirte algo. Si uno se pega un viaje en el tiempo a la Francia de 1995, por decir algo, ¿cuáles eran las preocupaciones? La gobernanza, la estabilidad, la autonomía de los tribunales. ¿Es que esos temas dejaron de ser importantes? No, siguen siendo súper importantes. Pero tú vas hoy día a Francia, ¿y cuáles son los temas? La participación, la soberanía, el pueblo. Lo que se ha producido, y eso en el caso de Europa tiene mucho que ver con una horrorosa crisis económica que sacudió la confianza de los ciudadanos. Estamos hablando de abuelos y padres que crecieron en un Estado que les daba ciertas garantías y seguridades, que lo sentían como suyo, que sentían que los políticos que ellos elegían les respondían. Y viene un sacudón horroroso, ¿no es cierto? Años de cesantía para los más jóvenes y la sensación de que en realidad este sistema no me está respondiendo, no me está cobijando. Elijo a personas que no toman decisiones porque las decisiones las toman otros, las toman en Bruselas. O sea, tú vas a Grecia, tú vas a Italia, tú vas a España, tú vas a Francia, tú vas al Reino Unido y tú ves que se ha producido un cambio, a mi juicio, súper positivo, súper positivo. Es una mutación democrática más rica, más profunda. Ahora, mucho más exigente. Es mucho más exigente para las personas que se dedican a la actividad política, las personas que deciden hacer de su vida una carrera de servicio público. Es mucho más exigente hoy día que hace 15 años atrás. En América Latina el fenómeno se ha manifestado de otras maneras, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, a un modo nuestro, pero por eso que yo pienso que discutir el tema constitucional no debiera ser un puro ejercicio de volver a los 80s, volver a conversar sobre lo que Jaime Guzmán quiso hacer, lo que Pinochet pensaba, lo que Pinochet no pensaba. Yo no digo que eso no sea importante, que eso deje huellas y que eso de alguna manera todavía nos esté penando, pero la discusión nuestra del 2015 tiene que ser una discusión con los temas de hoy, con los problemas de hoy. Y no puede ser, repito, un ejercicio nostálgico o un ejercicio de denostación de un pasado, sino de mirar mucho hacia adelante. Y por eso yo veo que los jóvenes son los que más enganchan con esta conversación. Estamos conversando con Patricio Zapata, él es abogado constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas. Estamos hablando sobre este libro que presenta, que además tiene un título muy bonito, La Casa de Todos, y tiene que ver con un proceso de nueva constitución. Pancho. Da para que entremos todos en la casa, ¿no?
Se lo pregunto porque usted me pone el ejemplo europeo y uno ve países en crisis en Europa justamente por querer meter de repente mucho dentro de la casa, digamos. A ver, pero mira... Más allá de lo necesario que es la inclusión, más allá de lo necesario que es tener ciertos derechos garantizados por parte del Estado, hay muchos que dicen la crisis en Europa es la paga de la fiesta, digamos. A ver, dos cositas. Uno, es posible que siempre exista algún sector minoritario de la sociedad que no se sienta identificado con las instituciones, y tú vas a ir a cualquier país y te vas a encontrar. Lo que es preocupante es cuando un sector importante, mayor de la sociedad, que definitivamente se siente ajeno o alienada de las instituciones. Los problemas que estamos viendo, por ejemplo, en España, es que la manera en que se organizó el sistema regional a fines de los 70, que estuvo bien a fines de los 70, hizo crisis en Cataluña. No hubo en su momento la capacidad o la visión estratégica para darnos cuenta en España que no era suficiente el sistema de regionalización y se llegó a una situación límite, en que incluso es posible que España se rompa. En el Reino Unido, en cambio, te pongo el ejemplo del Reino Unido, que es el país con más historia democrática, el más tradicional de todos. Estamos hablando de 1000 años de instituciones democráticas. Ellos han tenido una flexibilidad impresionante. Piensa tú que en los últimos 15 años, mira las cosas que ha hecho el Reino Unido. Ya que hay gente que dice, ¿por qué cambiar las constituciones? Si hay un país que ha cambiado su constitución en forma radical, es la democracia más antigua del mundo. Primero, ellos tenían una Cámara de los Lores. Los auditores saben de eso porque lo vivimos, ¿no es cierto? La Cámara de los Lores eran 1.200 señores y señoras que eran hereditarios. Ellos eliminaron los pares hereditarios. Hoy día tienen 400 lores vitalicios. Ellos crearon una Corte Suprema. Nunca tenían Corte Suprema. El Reino Unido no tenía. Tenían los Law Lords. Ellos crearon un Banco Central Autónomo. Ellos les devolvieron atribuciones a Escocia y Gales. Tienen parlamento hoy día Escocia y Gales. No solamente eso. Los escoceses quisieron independizarse y tuvieron su plebiscito. Los ingleses plebiscitaron el sistema electoral. ¿Les gusta o no el mayoritario? Ellos tienen mayoritario hace 500 años. Lo plebiscitaron. La gente decidió si quería ese o el proporcional. Este año David Cameron, gobernante conservador, le va a preguntar a sus compatriotas, ¿quieren seguir en la Unión Europea o no? Ellos no tenían una Carta de Derechos, un Bill of Rights. Tienen desde hace 5 años un Bill of Rights. O sea, ¿pero qué significa eso? Si tú quieres ser capaz de enfrentar los cambios cada vez más rápido, que puede ser la inmigración para los europeos, que puede ser para nosotros los conflictos limítrofes, que puede ser el problema de que nuestro ciclo exportador, ¿no es cierto?, maravilloso de 15 años, deviene en una cuestión bastante más compleja por los próximos 15, tú necesitas tener esa flexibilidad y no amarrarte a lo que fue, a lo que estuvo bien, no entender que cada vez que alguien propone un cambio, está cuestionando. Fíjate, aquí habla alguien que entró a trabajar cuando era muy joven con Edgardo Benninger. Yo no reniego de lo que se hizo en los años 90. Yo estoy orgulloso, era un pinche asesor, yo estoy muy orgulloso de lo que se hizo al principio de los 90, de los acuerdos a que se llegó. Pero ¿por qué esa valoración debiera impedirnos hoy, 25 años después, decir, de repente, no se trata de volver a hacer siempre lo mismo, de hacerlo de la misma manera, y eso no significa negar o invalidar. Es cierto, hay personas que se acercan a esta discusión desde otra mirada. Si tú invitas a otros amigos míos que también hablan de nueva constitución, ellos lo hacen con un acento diferente, sí, ellos claro, piensan que hay que cambiar el modelo completamente, que hay que cambiar el modelo completamente, de que Chile es una historia negra, de exclusión siempre, de que aquí una élite siempre ha manejado el país, de que los acuerdos fueron siempre en favor de los poderosos. Yo respeto mucho eso, está bien, esa no es mi aproximación. Yo no hablo desde ni la frustración, ni la rabia, yo hablo más bien, puede sonar un poquito cebollero, desde la esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor y además desde la convicción de que se tienen que hacer mejor. Seguimos conversando con Patricio Zapata, es abogado constitucionalista, ha estado muy metido en foros, columnas, discusiones sobre nueva constitución. Patricio, yo hacía referencia, y esto siguiendo un poco lo mismo que planteaba el Pancho, pero sí, y tomando el nombre del libro que a mí me gusta muy bonito, que es La Casa de Todos, porque mirándolo en el ideal, es muy bonito pensar que la Constitución la hacemos todos. O sea que nosotros, los ciudadanos del país, podemos armar esta Constitución pensando en nuestra visión de país. Pero ¿cómo lo hacemos? Y lo pregunto porque dentro de la capa especialista de abogados constitucionalistas, en fin, hay opiniones distintas. Entre los políticos hay opiniones súper distintas. Entre los ciudadanos hay opiniones distintas porque también hay desconocimiento de lo que significa una opción u otra. Entonces, ya está la inspiración?
las personas estamos hablando de nueva constitución. Hay una idea de mirar este techo que es de todos. Entonces, ¿cómo se organiza mejor todo esto? Porque hoy día hay una desconfianza en el Parlamento, entonces hay muchos que miran, bueno, ¿por qué los parlamentarios van a tomar esta decisión? En fin, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entendiendo que hay opiniones distintas. No, lógico. A ver, lo primero yo te diría, yo no me paso películas a colores, en el sentido que vamos a tener, que antiguo ese comentario, porque ¿qué película podría no ser a colores? El comentario de mi abuelita. En este momento un cabrón joven que no está escuchando dice, ¿quién ha dicho eso? ¿De qué está hablando? Casi como decir película sonora. Claro. Yo no me paso rollo en el sentido que vamos a tener a los 17 millones de compatriotas todos yendo en masa a los gimnasios, a las juntas de vecinos, y todos involucrados en una tremenda discusión. Yo esperaría que sí, que hubiera mucha gente que se motive, que vaya a las actividades que se van a organizar en el próximo año 2016, a que las universidades multipliquen sus eventos, a que los sindicatos, porque fíjate, lo que puede hacer un gobierno, este o cualquier otro gobierno, no va a ser sino una gota. Hay gente que ha criticado los recursos que se destinaron a la ley de presupuesto, pero un gobierno puede hacer papelería, puede hacer folletos, puede contratar a ciertos facilitadores, pero si esta cuestión funciona, no va a funcionar porque los monitores del gobierno se muevan mucho por el territorio. Va a funcionar si es que tiene eco en las 60 universidades, si tiene eco en los 15 o 20 centros de estudio, si tiene eco en las radios, si tiene eco en los diarios, si tiene eco en los blogs. Y yo veo que eso está produciéndose, eso se está produciendo. Esto de la casa de todos tiene que ver con que en una primera etapa nos escuchamos. ¿Y por qué puede ser bueno escucharnos? Porque, fíjate, no hace bien que tú tengas diagnósticos congelados que no conversan entre ellos. Porque, ¿cuál es el peligro que creo yo que estamos enfrentando? Que un poco, vuelvo a poner ejemplos internacionales, que es lo que pasa en España. Durante muchos años se dijo que habíamos tenido una transición ejemplar, que había sido realmente un modelo y que habíamos logrado éxitos impresionantes en materia de reducción de la pobreza, en materia de estabilidad, y que éramos realmente un jaguar lanzado al desarrollo y que éramos motivo de aplauso y de envidia de nuestros vecinos. Ahí tienes un discursillo. Por otra parte, surge en otros sectores otro discurso, que esto fue una componenda, que esta fue una transaca catopardista, que aquí nada importante cambió, que aquí simplemente hubo un acomodo de la élite y que las cosas están cada día peor. Esas dos visiones tienen que conversar. En alguna medida también hay un componente generacional. No es malo que las personas más jóvenes cuestionen críticamente lo que heredan. Heredar no puede significar simplemente estirar la mano y recibir lo que otros hicieron y decir bravo, lo felicito. El proceso de herencia tiene necesariamente un componente de conflicto, de tensión. Va a ser siempre doloroso. En la historia de Chile ha pasado una y otra vez. Padres y abuelos que sienten que lo han hecho bien, que han hecho un precioso trabajo, son cuestionados por sus hijos y sus nietos. Pasó en Chile en el siglo XIX más de una vez, pasó en el siglo XX, ¿para qué hablar los 60? ¿En qué sentido los 60 fueron eso? Un cuestionamiento. Hoy día estamos viviendo eso. Yo cuando escucho a Gabriel Boric, a Giorgio Jackson, cuando escucho a la Carol Cariola, yo veo, además de la cuestión ideológica, que por supuesto está ahí, yo veo una cuestión generacional, que es buena. Por supuesto que es incómodo para alguien, no sé, como Sergio Vitar, que vengan y te cuestionen, unos mocosos, y que te vengan a echar en cara cosas. Ese es un proceso necesario, lo viven todas las sociedades. Y el debate sobre nuestra Constitución es una maravillosa oportunidad para tener esa discusión, para ver en qué sentido podemos acercar posiciones, podemos aprender. Nosotros los que somos más viejos, yo tengo 50 años, podemos aprender de los más jóvenes pueden aprender, porque también hay mucha ignorancia, digámoslo. A mí no me gusta cuando se hacen elogios a críticos de nuestra juventud. Yo tengo hijos jóvenes, son maravillosos mis hijos, nuestros hijos son maravillosos, pero hay mucha ignorancia. O sea, la verdad de las cosas es que no hay mucho conocimiento de la historia de Chile. Ahora, ¿es culpa de ellos solamente? ¿O es culpa de nosotros que no le hemos hablado de la historia? No hemos conversado sobre lo que pasó el año 73 realmente, lo que pasó en los 80. Estuvimos al borde de una guerra civil. O sea, en nuestro país estuvimos al borde de una guerra civil. Ese fue el contexto en que se tomaron las decisiones. Pudimos haber ido por el camino de Nicaragua. ¿Lo saben nuestros cabros más jóvenes? Entonces, yo creo que esto es una oportunidad
yo escucho a algunas personas que dicen, no sé si es el momento más oportuno, estamos creciendo al 2,4, esta conversación deberíamos tenerlo cuando crezcamos al 4,8. Fíjate, yo he aprendido que las oportunidades se presentan no siempre cuando uno quisiera que se presentaran. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pucha, me hubiera encantado haber conocido a esta persona hace un año, o que me hubieran ofrecido la pega en 6 meses más. Tenemos una oportunidad como país. No nos va a hacer mal. O sea, lo peor que podría ocurrir es que no tengamos una nueva constitución, pero en el proceso hayamos aprendido más, hayamos discutido más, hayamos hecho educación cívica. La educación cívica yo creo que no es hacer un programa en que el profesor de Derecho Constitucional Zapata todos los días a las 7 de la tarde habla del artículo 19, número 24, con un rating de 0,0001. Educación cívica es lo que estamos haciendo ahora, lo que ustedes van a hacer un rato más en el panel, lo que ayer hacían en Vía X, lo que hacen en el Mostrador, lo que hacen en el Mercurio, lo que hacen en la Tercera, lo que hacen en los Cabildos, lo que hacen... Eso es educación cívica. Eso es lo que estamos haciendo. Y yo creo que de eso va a resultar un montón de consenso. Vamos a acercar posiciones. Va a ser clave el momento de la representación, porque al final tú no puedes tomar las decisiones entre 16 millones, vamos a tener que en algún momento poner nuestra confianza en un grupo más chico. Algunos pensarán que tiene que ser un grupo elegido especialmente para ese objeto, una asamblea constituyente. Otros dirán, pondré mi confianza en el Congreso que elegiremos en el 2017 porque va a ser elegido con otras reglas. Otros dirán, pondré mi confianza en un grupo de técnicos, de sociedad. Bueno, ese grupo va a tener que hacer el ejercicio difícil de ceder, porque no va a poder imponerse una sola mirada, y hay cosas que a uno le gustaría que quedaran que no van a quedar. No va a quedar mi proyecto o el tuyo, va a quedar una cosa híbrida, mezclada, que es exactamente lo contrario de lo que pasó en 1980, que se impuso una mirada. Alguien podrá defenderla, podrá encontrar que está bonita, pero es una. Y pese a todos los esfuerzos parciales que hemos hecho, pese a todas las remodelaciones que hemos hecho, yo creo que no hemos logrado infundirle al texto esa suficiente totalidad, inclusividad que necesita. Los autores de ese libro, que a esta altura es un bestseller, ¿Por qué fallan los países? Uno de ellos se llama Acemoglu, se llama Robinson, vinieron a Chile y dijeron, los países que les va mejor tienen instituciones inclusivas. Miren a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tuvo este mismo debate hace 15 años atrás. Un cambio constitucional profundo. Y algunos empresarios salieron diciendo, nos va a llevar a la ruina, el país de la exportación del kiwi va a perder su oportunidad, nos va a superar Corea, Vietnam, Japón, no perdamos el tiempo en discutir instituciones. Y miren Nueva Zelanda como no solamente en el rugby, como florece, porque buenas instituciones es una excelente inversión. O sea, a los empresarios de este país hay que invitarlos a que miren a 20 años plazo. Yo entiendo que el empresario tiene que mirar el balance de los próximos 6 meses, la junta de accionistas, pero aquí necesitamos 20 años, como hubo empresarios en Chile en el pasado. Se me adelantó, pero le iba a preguntar justamente, que hablábamos que el Chile de hoy es muy distinto al de hace, 25 años. El Chile de 10 años más va a ser seguramente muy distinto al de hoy día, y hablando de plazo, ¿hacia cuánto o cuánto hacia adelante hay que mirar el proyecto constitucional en el fondo? Una constitución pensada en hoy, pensada en 10 años más, pensada en 15 años más. ¿Cuál es el plazo más o menos que uno tiene que decir, hasta acá llegamos con esta constitución? Claro, yo me acuerdo que hay una frase de Pinochet que era bien siniestra, dijo, aquí lo importante son los fines y no las metas, no los plazos. Yo no diría eso, pero sí diría que lo más importante es hacerlo bien. Y en ese sentido, apurar las cosas y ponerse un plazo de 6 meses. No, pero yo no hablo de la redacción, hablo de esta constitución nueva, una vez redactada, la pensamos hacia cuánto tiempo para adelante. O sea, ¿en qué Chile estamos pensando? O sea, tal como están las cosas, yo creo que uno tiene que asumir que cada 20 o 25 años los países hacen un ejercicio de introspección profundo. Si las instituciones que tú construiste son suficientemente dúctiles, cuando llegue ese momento, cada 20 o 25 años, no se produce un quiebre, se produce un acomodo. El ejemplo alemán es muy bueno, porque esa constitución no tuvo el mejor de los bautizos. Fue generada bajo ocupación aliada. Los alemanes no tenían soberanía en 1949. Estaban divididos en dos, estaban divididos como país. Pero fíjate que hubo el acierto de introducir suficiente flexibilidad. Entonces, cuando llegaron los 60 y llegó una generación contestataria, que cuestionó todo lo que habían hecho sus padres y sus abuelos,
las instituciones demostraron ser suficientemente... Te pongo un ejemplo. El ecologismo verde, que es un movimiento generacional muy fuerte que transformó la política alemana, con un sistema electoral mayoritario o no incluyente, no hubiera podido expresarse. La regla alemana del 5% permitió que muy tempranamente esos verdes entraran al Parlamento, al Bundestag, y un Parlamento que estaba lleno de hombres de 60 años de chaqueta y corbata, de repente se vio invadido por unos hippies que entraban con su suéter, con su pelo largo, con sus pitos también, porque esa constitución había sido pensada para acoger y acomodar los procesos de cambio. Y por eso que la constitución alemana hoy día es sentida como suya por los demócratas cristianos, los socialdemócratas, los ecologistas verdes, los alternativos. Por supuesto, repito, puede haber siempre algún sector minoritario que esté en contra, pero ustedes se imaginan, ¿qué diría un gringo si el punto principal de la plataforma del Partido Republicano o del Partido Demócrata fuera cambiar la Constitución? O el punto principal del Partido Demócrata Cristiano Alemán o socialdemócrata fuera cambiar la Constitución. Diría, hay una crisis profunda en ese país. De hecho, en España hay una crisis profunda porque hay una parte importante de la sociedad que quiere república y otros quieren monarquía. Hay una parte importante del país que quiere independizarse. Es una crisis. Van a tener que restablecer los acuerdos del año 78. En el año 78 en España todos tuvieron que ceder un poco. La derecha tuvo que aceptar la democracia de los partidos, la izquierda tuvo que aceptar la monarquía. Cada cierto tiempo hay que hacer el ejercicio. Y nosotros del año 88, 89, yo era un presidente de la FEUC, nosotros aceptamos ciertas cosas, yo acepté ciertas cosas. Nos inscribimos con las reglas que había puesto Pinochet, aceptamos un montón de cosas que eran bastante intragables en su momento, las aceptamos, Pinochet siguió siendo comandante en jefe, fuimos haciendo las cosas de a poco, fuimos avanzando como país, pero yo no puedo pretender para toda la eternidad decirle a personas que en ese momento tenían 6 meses o no habían nacido, ¿sabe qué más? No hay otra manera de hacer las cosas. Así. Sí, no, tal cual. Patricio, estaba mirando, y por eso lo quiero consultar directamente, porque no sé cuál es el rótulo, en el fondo, que hay constitucionalistas que van a trabajar junto con el Ejecutivo para implementar todo el proceso de diálogo para una nueva constitución. Y usted está ahí. ¿Qué significa? ¿Cómo se va a hacer? Puso cara, yo no sé entonces si está o no, pero usted me lo aclara ahí. ¿Cómo se va a hacer todo este proceso y si usted efectivamente está trabajando hoy día con el Ejecutivo? Yo he estado colaborando como buen amigo que soy de Jorge Burgos y además como una persona que quiere que le vaya muy bien a la presidenta. He estado colaborando en distintos momentos y etapas. Y tengo usted es militante de la democracia cristiana, además. Así es, militante de la democracia cristiana. Y orgulloso de eso. Lo digo porque en estos tiempos es como... fíjate que lo que yo entiendo es lo siguiente. Se va a nombrar a un grupo de personas que entiendo que va a ser una mezcla, donde van a haber algunos especialistas, pero yo creo que el grueso va a ser más bien ciudadanos interesados, que desde su profesión, desde su actividad artística, deportiva, cultural, les interesa participar. Básicamente para el proceso de escucha. Lo que viene el próximo año es un proceso de escucha. Ese consejo de observadores va a estar ahí para que el debate que tengamos sea un debate ordenado, que sea equitativo, que se puedan escuchar las distintas voces. Es algo que razonablemente la oposición ha estado pidiendo. La oposición tiene un temor que yo no lo ridiculizo. A mí me parece súper atendible que cualquier oposición del planeta tenga temor de que un gobierno que enfrenta 2 procesos electorales en los próximos 2 años no utilice recursos de todos los chilenos para beneficiar un poquito más a los amigos de uno y perjudicar un poquito más a los enemigos de uno. Eso está, digámoslo, desde Adán y Eva en el ADN del ser humano. Entonces, a mí me parece muy sensato que la oposición diga, yo quisiera la mayor cantidad de garantías de que si se van a hacer cabildos, no se hagan solamente en los municipios en que el alcalde es de la nueva mayoría. Que si se van a hacer cursos y papelería, la papelería no parta diciendo hay algunos tarados que no quieren cambiar la Constitución porque son reaccionarios, fascistas y defienden a los poderosos de siempre. Es atendible eso. Y este Consejo de Observadores va a tener como función principal contribuir a crear un ambiente, acompañar el proceso, escuchar, básicamente escuchar. Yo lo que entiendo es que este grupo no va a estar ahí para decirle al resto qué es lo que hay que pensar, cómo hay que pensarlo. Va a ser más bien una etapa de facilitar, observar, garantizar,
Porque ya vendrá después, en unos años más, en 2 años más, 1 año y medio más, el momento en que las personas puedan luchar por sus banderas. Yo por lo menos tengo muchas ganas en algún momento en el futuro próximo, cuando esto se encamine, a usar estos espacios para decir, oye, ya a mí me gustaría que el presidencialismo chileno fuera así o así. En este libro yo ya avanzo algunas ideas mías personales, pero a esta altura del partido yo estoy más interesado en que le echemos para adelante con la conversación, que se produzcan los espacios, a que mis personales ideas sean las que dominen o predominen. Estoy más interesado en que se produzca el espacio y yo por lo menos estoy bien animado. Y de hecho se produjo una feliz coincidencia. El libro, como pasan las cosas, muchas veces las cosas más buenas nacen de nada, ¿no es cierto? Aparecen de repente en la vida. La gente de Ediciones UC, y aprovecho a hacer el aviso porque sin los editores estas cosas no... Ediciones UC me invitaron de la nada, me dijeron, ¿por qué no haces un libro sobre este tema? Esto fue hace 3 meses atrás y me sumergí a escribir y salió y me tiene muy contento. Sí. Patricio, lo último que quería preguntar es, ¿cómo decirle a las personas que hoy día nos están escuchando, que pueden sentir que necesitan un magíster para meterse a esta conversación, que todas las opiniones son válidas, que la idea es conversarlo, es plantear lo que uno piensa que debería ser esta casa de todos, que es la Constitución o el marco para Chile? ¿De qué manera llamarlos a participar? O sea, lo primero es que la verdad es que estas cosas no son para nada tan complicadas como parecen. Cualquier compatriota puede hacerse una opinión respecto a si vale o no la pena tener 2 cámaras legislativas o tener una sola cámara legislativa. Cualquier compatriota puede tener una opinión respecto a si es bueno que los presidentes puedan reelegirse una vez o es bueno que duren 5 en vez de 4 años. No creo que haya ningún compatriota medianamente ilustrado que no pueda tener una opinión sobre lo conveniente o no que exista un tribunal constitucional que pueda verificar si los proyectos que se están discutiendo estén o no de acuerdo con la Constitución. Así que yo por lo menos no tengo ninguna duda de que esta es una conversación que está al alcance de la inmensa mayoría de los compatriotas y no una conversación de constitucionalista. Ahora, uno puede ayudar, uno trata de ayudar, y este libro, paso el aviso, fue escrito pensando en personas que no tienen estudios universitarios de Derecho. Es un manual de cortapalo, cómo seguir la discusión sin perderse en ella. Recuerdo, el manual de cortapalo es un librito que andaba trayendo Hugo, Paco y Luis. Sí. Que lo andaban trayendo porque en ese libro estaban la respuesta a todos los posibles enigmas, misterios, sorpresas y horrores de la jungla. Bueno, en esta jungla que vamos a tener van a haber cosas de repente un poco más complejas y el libro está pensado así y entiendo que hay otros muchos amigos míos que están también tratando de hacer un aporte, pero esta discusión está al alcance de todo. Yo aquí veo al Teo Valenzuela que está él viene saliendo una experiencia muy, muy rica, muy intensa de haber hecho muchas actividades con ciudadanos a propósito del tema de descentralización. Yo estoy seguro que él fue testigo de cómo la gente tiene perfectamente claro y no necesita un doctorado para opinar respecto a la conveniencia no de que haya impuestos regionales, de que podamos elegir a los intendentes. O sea, yo creo que cualquiera que haya estado más de alguna vez en una reunión de cualquier tipo sabe que exactamente sabe que esto no es una cosa para iniciados. No, para nada. Bueno, Patricio, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Patricio Zapata es abogado constitucionalista, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas y nos presenta este libro, La Casa de Todos. Tiene que ver con eso, la nueva Constitución que Chile merece y necesita. Manual de cortapalos, dice él. ¿El dibujo? ¿Sí? ¿El dibujo de la tapa? ¿En serio? Bueno. Qué bonito, Y por eso ahí están los jugadores, los futbolistas. ¿Verdad? Ahí está la U, el Colo, Wanderers, la Católica y la Unión, ¿o no? Y la Unión Española. Exacto. Y la Unión Española. Pero faltaron algunos. Faltó Cobreloa, faltó Higgins. No, claro, el tío salió con Higgins al tiro. No sea negativo, destaque que la insignia al menos no se las alcanzaron a robar. Quedaron para el libro. ¿Le pega el dibujo? ¿Te gusta dibujar? Me gusta, no sé si le pego, pero me gusta. Muy bien, muchas gracias, Patricio, que te vaya muy bien. Gracias, Patricio. Gracias, Pancho. Nos vemos, Patricio. Un agrado. 9:36, hacemos una pausa y ya está parte del panel que sigue la conversación acá en Combinación Clave. Espérenos. No creo que te vayas, pues la conversación está para ir por un buen café. Tienes 3 minutos.